Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual estén siguiendo esta clase correspondiente a la semana 9, donde vamos a seguir hablando de la planificación, gestión de costos y presupuestos. La semana anterior iniciamos con esta planificación, que hablábamos de gestionar los costos. Recordemos rápidamente en qué consiste la gestión de costos. Entonces, cuando hablamos de gestión de costos, dijimos que era planificar, estimar, presupuestar, eh, buscar mecanismos de control para esos costos, obtener el financiamiento, con el fin de completar, realizar el proyecto con sus entregables dentro de un presupuesto que ya fue aprobado. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de unos procesos mediante los cuales se haría la gestión del costo. Entonces hablamos de la planificación de la gestión del costo. Hablamos de estimar los costos, tener el presupuesto y controlar los costos. La semana anterior hablamos de la planificación de la gestión del costo, donde el resultado de este proceso nos lleva a tener un documento o formato llamado plan de gestión del costo, en donde dijimos que era un documento donde íbamos a especificar cómo vamos a realizar esos procesos de la gestión del costo, cómo lo voy a estimar, cómo voy a crear el presupuesto, cuáles son los planes de financiamiento, si voy a hacer, si voy a subcontratar, si alquilo, si compro, etcétera. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a entrar al proceso llamado estimar el costo. Entonces, ¿en qué consiste este proceso llamado estimar el costo? Cuando yo estoy haciendo la estimación del costo, sencillamente lo que estoy haciendo es buscar un valor con un muy buen grado de aproximación del costo de realizar una actividad. Dentro del costo de esta actividad, pues yo debo tener en cuenta los recursos humanos, materiales y equipos que son necesarios para poder llevar a cabo esa actividad y realizar completamente mi proyecto. Eso es lo que consiste en estimar el costo. ¿Qué debo tener en cuenta para la estimación de esos costos? Debo tener en cuenta que lo voy a expresar como un recurso monetario, como un valor en dinero para la realización de ese proyecto. Costará esta actividad tantos pesos, tantos dólares, según la moneda en la cual se esté trabajando. La estimación de los costos no es exclusiva de las etapas de planificación. El estimar los costos implica hacer esta actividad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, porque muy seguramente pueden darse cambios a lo largo del proyecto y estos cambios pueden implicar costos adicionales. Por lo tanto, la estimación se realiza no solo en la parte de planificación, que es donde más voy a hacer estimaciones, también lo puedo hacer durante el desarrollo, durante las fases de ejecución de proyecto, como en las fases también de control. Entonces, en un proyecto, estimar los costos es algo que puede hacerse repetidamente. ¿Qué estimo en los costos? Entonces ya mencioné anteriormente que los costos pueden ser de materiales, equipos, recursos humanos, alquileres mediante prestación de servicios, costos de alquiler de instalaciones. Puede haber costos financieros. Cuando hablo de costos financieros, estoy hablando de tasas de interés por pago de un préstamo. Debo tener también en cuenta que dentro de los costos debo dejar una reserva para contingencias en caso de que se materialice un riesgo, en caso de que suceda algo imprevisto dentro del proyecto. Cuando estimo los costos del proyecto, yo hago una evaluación cuantitativa, es decir, una evaluación numérica de cuál es el costo más probable que tiene una actividad. ¿De dónde debo tomar como base ese costo? Entonces, inicialmente, yo puedo trabajar con bases de datos gubernamentales, los cuales tienen un muy buen grado de aproximación del valor o del costo de la actividad.
Sin embargo, es importante que ustedes como directores, gerentes de proyecto, verifiquen que esas bases de datos son realmente fiables. Es posible, ya lo mencionamos en otras oportunidades, que estas bases de datos no están permanentemente actualizadas. Pueden actualizarse anualmente o pueden actualizarse semestralmente. Por lo tanto, su uso es de responsabilidad exclusiva del director del proyecto. También es importante que a la hora de evaluar los costos se revisen los precios del mercado, los cuales pueden variar significativamente semana a semana. Esto lo podemos ver hoy en día con el tema del dólar. El dólar es una moneda que varía sumamente, que tiene una variación sumamente importante día a día, semana a semana. Entonces, nuestra misión es estar verificando y haciendo seguimiento a esos precios. Las cotizaciones, importantísimo. Si yo quiero hacer una evaluación de costos lo más detallada y precisa posible, debo trabajar con cotizaciones. ¿De dónde yo obtengo las cotizaciones? De las empresas o de proveedores de alquiler de equipos, de alquiler de maquinaria, ferreterías, grandes superficies. Y si estoy hablando, por ejemplo, de recursos humanos, pues sencillamente con base en el salario mínimo mensual legal vigente, puedo trabajar esa evaluación de costos. Dentro de los costos, entonces, habíamos hablado anteriormente que en el plan de gestión del costo debíamos establecer cuál era la mejor alternativa entre comprar o alquilar. ¿Compro un equipo o mejor lo alquilo? Eso depende de qué tanto lo vaya a usar dentro del proyecto y qué tan grande es el proyecto. ¿Hago una actividad o mejor compro ya hecho? Hay que ver entonces las ventajas de uno y otro, ¿no? Si yo compro, yo estoy transfiriéndole el riesgo a un tercero y ese tercero debe responderme por el producto o el servicio que requiero, o si yo lo hago, pues debo tener en cuenta cuáles son los riesgos de que yo pueda hacer ese producto. Entonces debo asegurarme que mi personal está capacitado para poder hacer ese producto. Mirar también el tema de los recursos compartidos, sobre todo cuando estamos compartiendo recursos humanos con otros proyectos, recursos como equipos también con otros proyectos. Los costos entonces los vamos a expresar en unidades de moneda, pesos, dólares o la moneda local que estemos trabajando. Estos pues van a tener un orden de magnitud. Se sugiere que la variación no sea mayor al 5%. Ya mencionamos anteriormente en el plan de gestión del costo que si el precio varía en más o menos el 5%, se debe revisar la viabilidad de tener en cuenta ese valor. Si es necesario ajustarlo, se recomienda ajustarlo. Pero tener en cuenta que el costo de una actividad pues debe ser lo más estable posible. Ustedes pueden estimar los costos tanto a nivel de actividad como de forma resumida. Entonces, si yo estimo el costo a nivel de actividad, lo puedo hacer gracias a un análisis de precio unitario o puedo hacer de forma resumida como valores de orden de magnitud, como para darme una idea de cuánto puede costar un grupo de actividades. Entonces, si yo quiero estimar los costos de mi proyecto, pues lo importante es que yo conozca el plan de gestión del costo que se estableció anteriormente. Recuerde que en ese plan de gestión del costo se dijo cómo se iban a realizar las estimaciones, cuáles eran los métodos y mecanismos para encontrar el valor de las actividades. Por lo tanto, también es importante conocer la línea base del alcance. Se preguntará usted cuál es la línea base del alcance. Entonces, la línea base del alcance se definió anteriormente cuando, formulamos el alcance del proyecto. Entonces, cuando se formuló el alcance del proyecto, se tuvo un enunciado del alcance del proyecto. El otro componente de la línea base del alcance es la EDT, la cual ustedes hicieron en semanas anteriores, en donde tomaron esos entregables y los fueron desglosando hasta llegar al nivel de paquete de trabajo. Ahí ustedes ya conformaron la línea base del alcance. Entonces, cuando formaron la base del alcance hasta llegar a los paquetes de trabajo, ustedes pudieron desglosar el alcance y a través de los paquetes de trabajo iniciar la planificación, la estimación y la identificación de las actividades con las cuales vamos a realizar ese proyecto. Cuando ya tengo esas actividades, entonces yo ya puedo estimar los costos del proyecto sin ningún inconveniente.
Pero además de tener en cuenta cuáles son las actividades, porque nos hemos enfocado en eso por ahora, debo tener claro el cronograma del proyecto. ¿Por qué es importante tener el cronograma del proyecto? Porque usted va a conocer o a, va a especificar cuál es la duración de cada una de las actividades. Entonces, la duración es importante para el tema que tiene que ver con alquiler de equipos. Entre más dura una actividad, pues mayor será el costo del alquiler, y si la actividad es lo suficientemente larga, pues tiene mayor peso la verificación entre alquilar y comprar. También tiene que tener claras las duraciones de las actividades para, en caso de que usted tenga que compartir recursos o tenga que repartir los recursos en varias actividades del proyecto, los pueda planificar adecuadamente y, por supuesto, los costos sean los menores posibles, evitando la sobreasignación. Bien, entonces vamos a ver algunas herramientas, algunas técnicas que se recomiendan para estimar los costos, no planificarlos, sino estimar. Hay un pequeño error en la escritura, entonces las técnicas para la estimación del costo pueden ser las siguientes: el juicio experto. Entonces ya esa técnica la hemos mencionado la semana anterior. Recordemos que el juicio experto consiste en buscar la asesoría o acompañamiento de una persona que tenga habilidades en estimación de costos, que tenga habilidades, por ejemplo, que conozca muy bien la industria, o sea, puede ser alguien que conozca a la perfección la industria de la construcción y nos ayude a estimar costos con un muy buen grado de aproximación. Recuerden que el experto no necesariamente, perdón, tiene que ser una persona que sea externa al proyecto. Puede ser alguien dentro del mismo proyecto o alguien que sea de la misma organización que trabaja para mi proyecto. Entonces, juicio experto, primera herramienta. Otra herramienta que podemos llegar a implementar es la estimación análoga. Entonces, cuando yo hago estimación análoga, estoy buscando, por ejemplo, los costos que se generaron en proyectos similares al que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy realizando la construcción de una edificación en Guadua, pues yo podría mirar proyectos similares que se estén ejecutando en otras zonas, que dentro de lo posible pues reúnan las mismas características que yo estoy realizando o que tengan las mismas actividades que estoy ejecutando. Entonces yo puedo tomar como base esos costos. Puedo buscar datos históricos, entonces ver a detalle los costos en los cuales incurrieron otros proyectos antiguamente, y posiblemente lo que tengo que hacer es llevarlo a valor presente para hacer el ajuste. Yo puedo tomar como base esos datos históricos. Puedo también incluso tomar las bases de datos de las cuales habíamos hablado anteriormente, del IQ, por ejemplo, para el caso de Cundinamarca, las bases de datos de precios unitarios de las gobernaciones, que, como les digo, son un buen aproximado. Cuando yo trabajo la estimación análoga, yo busco estimar los costos de una forma rápida. Cuando me piden, por ejemplo, calcúleme rápidamente cuál es el costo unitario de hacer esta actividad, entonces yo puedo utilizar esta técnica. No es exacta, es lo que tenemos que tener en cuenta. Es rápida, pero no exacta. Puedo trabajar entonces la estimación paramétrica de costos. Cuando yo trabajo la estimación paramétrica, yo trabajo con algoritmos. Entonces yo uso datos históricos, yo busco una correlación entre esos datos históricos y posiblemente puedo trabajar con una ecuación que me permita modelar esos datos históricos. Y a través de esa ecuación puedo encontrar de una manera muy aproximada, mucho más exacta que la anterior, el costo de una de mis actividades. También puedo utilizar relaciones estadísticas, entonces puedo utilizar, por ejemplo, promedios. Entonces yo puedo utilizar para estimar el costo de una actividad el promedio de el costo que se toma en la industria. Entonces, de datos que maneja actualmente la industria. Si yo hago un promedio, estoy haciendo una estimación paramétrica.
Puedo mirar otras variables, por ejemplo, como simulaciones. Entonces puedo utilizar un análisis de Monte Carlo, por ejemplo, para poder estimar de una mejor forma un costo de una actividad. La estimación paramétrica será mucho más exacta que la análoga, pero es mucho más demorada por los procesos que implica en sí misma. Puedo utilizar la técnica de los tres valores. Entonces, ¿cómo opera esta técnica de los tres valores? Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que está ahí. Entonces, la primera ecuación, el costo de la actividad, entonces será 1. El costo optimista de la actividad. Entonces, ¿cuál sería lo más económico que podría costar esa actividad? Luego tengo un costo medio. El CM es el costo medio, el costo promedio de la actividad. Y al final tengo el costo pesimista, que sería lo más costoso, lo más caro que puede resultar hacer una actividad. Entonces tomo estos tres valores y hago un promedio aritmético. Entonces CO más CM más CP dividido 3. Es una distribución triangular. Distribución triangular, la primera ecuación. La segunda ecuación es una distribución beta, que también tiene un muy buen grado de aproximación y trabajo con un costo optimista, con un costo medio y un costo pesimista, pero entonces a cambio de hacer un promedio aritmético, lo que yo hago es mejorar la distribución y colocar costo optimista más 4 veces el costo medio más el costo pesimista, todo eso dividido en 6. Cualquiera de las dos técnicas me da un buen grado de aproximación en cuanto a la estimación del costo de mi actividad. Puedo utilizar una estimación ascendente, en la cual consiste en sumar las estimaciones desde un nivel inferior hasta llegar al grado superior. Por ejemplo, en una ADT, desde la actividad como tal hasta llegar a todo el proyecto. Entonces, cuando no puedo estimar el costo con un grado de confianza, pues lo que hago es ir al detalle. Cuando yo hago estimación ascendente, estoy, por ejemplo, utilizando el APU. El APU inicia con el costo individual de mano de obra, costo individual de los materiales que implica desarrollar la actividad, costo individual del alquiler de equipos o herramientas para poderla ejecutar. Este es un muy buen ejemplo de una estimación ascendente. Yo empiezo con el material y luego llego a la actividad. Y posteriormente, después de cuantificar la actividad, puedo evaluar el costo del paquete de trabajo y posteriormente de todo el proyecto. Entonces, una estimación ascendente es muchísimo más precisa que las anteriores, pero implica más tiempo, su desarrollo implica más tiempo. Entonces, el APU me sirve como un método de estimación ascendente para determinar o estimar los costos de mi proyecto. Puedo utilizar también técnicas de análisis de datos. Entonces, yo lo que busco es buscar alternativas para escoger cuál es el costo adecuado para el trabajo del proyecto que yo estoy realizando. Entonces, dentro de las alternativas podemos tener, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, comprar versus hacer, alquilar versus comprar. Entonces, ustedes como directores de proyecto deben definir dentro de las alternativas cuál es la mejor. El análisis de reserva. Entonces, cuando hablamos de reservas, hablamos de unos montos de costos que van a cubrir contingencias. Entonces, ustedes hicieron un análisis de riesgos, identificaron unos riesgos que los vamos a llamar eventos conocidos, desconocidos, en donde esos riesgos, si se materializan, pues pueden llegar a afectar el proyecto. Comúnmente conocemos a este tipo de riesgos conocidos, desconocidos como imprevistos. Entonces, cuando ustedes han realizado presupuestos, cuando ustedes de pronto han visto un presupuesto, un proyecto, en la parte del AIU, el imprevisto es esto mismo, ese monto de contingencias, esos conocidos desconocidos, que si se materializan, pues van a afectar el proyecto. Entonces yo voy a dejar un valor, un dinero de reserva para poder atender esos conocidos desconocidos en caso de que se lleguen a dar. Entonces, normalmente se establece en porcentaje. Entonces, en una IU podemos dejar el imprevisto como un 5% y lo estoy especificando como un porcentaje. También ustedes podrían hacerlo, definir un monto fijo de contingencias, aunque no es habitual hacerlo, o se puede hacer también
una estimación mediante datos cuantitativos, o sea, promedios, simulaciones, etc. Entonces, normalmente esa base para imprevistos o lo que estamos colocando ahí como conocidos desconocidos, podrá decirse si se utiliza o no. Si no se generan, por ejemplo, en mi proyecto esos imprevistos o lo logramos controlar, pues muy seguramente ese dinero hace parte ya de mis ganancias. ¿Listo? Eso ya lo deciden ustedes como directores de proyecto. Es importante que identifiquen esto porque esto hace parte de la documentación de los costos. Y esos imprevistos harán parte de esa línea base de costos con las cuales ustedes harán el control de su proyecto. También tenemos la parte del costo de calidad. Entonces, es importante que ustedes en el desarrollo de su proyecto hagan este control del costo de la calidad. Recuerden que habrán unos valores o unas partidas de dinero con las cuales ustedes deben garantizar que sus productos o las actividades de su proyecto son conformes a unas especificaciones. Que esos costos, si ven ustedes no los están cobrando en un acta, ustedes sí los tienen que asumir para garantizar la calidad de los productos y evitar así en incurrir en reprocesos, en retrabajos que pueden afectar la rentabilidad de su proyecto. Entonces, ustedes deben hacer una evaluación de esos costos de calidad en los cuales buscan crear productos conformes. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un producto conforme, pues no voy a tener problemas más adelante con los retrabajos que sí me pueden generar costos adicionales. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de la estimación de los costos. La toma de decisiones es otra herramienta entonces donde concertamos los costos a través de votaciones, es decir, a través de un grupo de interesados que participan en su análisis. No es muy común este tipo de herramientas, pero se menciona porque vale la pena tener en cuenta. De pronto en algún momento puede llegar a ser útil. Cuando yo hago la estimación de costos, entonces finalmente, ¿qué obtengo? Entonces voy a obtener una evaluación cuantitativa del costo de la actividad, es decir, el valor. El valor unitario de la actividad. ¿Cuánto cuesta hacer un metro cúbico de concreto? Vale tanto. ¿Cuánto cuesta el kilo de acero? Vale tanto. Los montos para contingencias, entonces ustedes como directores de proyecto pues van a definir cuál es el monto. Normalmente lo que hacemos nosotros es dejar un porcentaje del valor del proyecto. Estamos dejando aproximadamente el 5% de los costos directos de ese proyecto. Pero dependiendo del proyecto usted puede aumentar o disminuir el valor de esa contingencia, 3%, 6%. ¿Qué obtengo también? Entonces, una forma resumida y detallada de presentación de los costos. Entonces, puedo hablar de una lista de actividades con valor unitario y valor total, o pues puedo trabajarlo a través de un APU. Entonces, donde yo presento de una manera detallada el costo del material, del personal, del equipo y otras cosas que se pueden tener en cuenta ahí mismo. También, ¿qué obtenemos? La base de las estimaciones. Importante esa base de las estimaciones porque me muestran los documentos que relacionados con la estimación de los costos, en donde yo voy a exponer cuáles son los supuestos o los puntos de partida, desde donde estoy iniciando yo, para estimar esos costos y qué restricciones se pueden generar a la hora de estimar esos costos. Y finalmente estoy indicando el rango de las estimaciones. Entonces, por ejemplo, ahí aparece en la diapositiva 300.000 pesos, más o menos el 5% del valor unitario de tal actividad. Entonces, eso también lo dejo indicado en la base de las estimaciones. Con eso entonces finalizamos lo concerniente esta semana. Les agradezco su atención. Feliz día para todos.